Dentro o desde el enfoque empírico-analítico, para poder entender los alcances que tienen las hipótesis, la importancia de una hipótesis dentro de las investigaciones cuantitativas y poder entender los niveles de investigación, es importante que los estudiantes entiendan dos asuntos importantes antes que ir y entender qué es una hipótesis o qué es una variable o qué es un nivel de investigación. Se trata entonces del asunto del concepto y del constructo. En ocasiones pasadas se decía que desde el enfoque empírico-analítico solamente aquello que fuera sensible a observarse, medirse, cuantificarse y verificarse era lo que interesaba investigar. Y de hecho, desde este enfoque metodológico, esas son las herramientas metódicas que se tienen, aquellas que nos posibilitan a nosotros observar, medir, cuantificar y verificar. Coherente con esto, llegan estos dos asuntos, lo que es el concepto y lo que es el constructo. Vamos entonces a entender qué es el concepto. El concepto, tal y como lo pueden observar en la diapositiva, es una abstracción de la observación de comportamientos. Está creada por una generalización a partir de instancias particulares, diferentes comportamientos que se expresan a través de una palabra. Voy a ejemplificar esto. Por ejemplo, gaseosa, ¿cierto? Gaseosa es un concepto. ¿Qué entendemos por gaseosa? Es lo que una generalidad ha acordado decir que es una gaseosa. Entonces podemos decir que la gaseosa está en una botella, que el líquido puede ser de diversos colores, que es gaseosa, ¿cierto? Es un líquido gaseoso, etcétera, etcétera. Es decir, a todas aquellas características que nos llevan a nosotros a definir que eso es una gaseosa, eso es un acuerdo de toda una generalidad. Eso es lo que nosotros llamamos un concepto. El concepto en la investigación cuantitativa pasa a lo que nosotros llamamos un constructo. ¿Cuándo pasa a ser gaseosa un constructo? Cuando se convierte en objeto de interés dentro de una investigación. Entonces, si usted considera que es muy interesante y va a iniciar una investigación con relación a las gaseosas, ya la gaseosa para usted no sería un concepto, sino que la gaseosa para usted ya sería un constructo. Y es un constructo porque se convierte en ese foco de interés que yo voy a explorar o que yo voy a investigar. Cuando yo hablo de que ese concepto ya es un constructo porque voy a investigar y voy a explorar con relación al mismo, ya estoy diciendo desde el enfoque empírico-analítico, que todo constructo debe ser sensible ¿a qué? A observarse, a medirse, a cuantificarse y a verificarse. Esto es demasiado importante. ¿Por qué demasiado importante? Porque dentro de la investigación cuantitativa no se conciben la posibilidad de investigar asuntos filosóficos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, asuntos que no podamos nosotros o que no sean sensibles de medirse y de cuantificarse. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta esto del concepto y cómo este concepto pasa a ser un constructo, porque finalmente las hipótesis tienen que establecer constructos y relación entre constructos, lo que finalmente terminamos o vamos a terminar denominando una variable. Dentro de la investigación entonces cuantitativa nos movemos en dos niveles muy importantes y son fundamentales. El primer nivel es el nivel teoría-hipótesis y el segundo nivel es constructo-observación. Nosotros constantemente en esa investigación operamos en esos dos niveles. De la teoría vamos a la hipótesis, ¿cierto? De la teoría hipótesis vamos al constructo observación y del constructo observación vamos a la teoría hipótesis. La teoría, nosotros en investigación cuantitativa, lo que finalmente hacemos es comprobar
si lo teórico pues realmente lo podemos o no lo podemos confirmar en una realidad o en un asunto real específico. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces nosotros inicialmente y durante todo el proceso de investigación estamos con la teoría acá. Por eso desde las investigaciones cuantitativas hablamos de un marco teórico. Nos paramos en un marco. Cuando usted se para en una puerta hay un marco. Entonces nos paramos desde un marco teórico que es el que nos posibilita a nosotros decir algo de un fenómeno en particular. Entonces, ese marco teórico o esa teoría, ¿cierto?, es la que finalmente termina sustentándonos a nosotros conceptualmente lo que nosotros vamos a investigar. En los antecedentes investigativos es una visión teórica, esos antecedentes investigativos nos dan una visión teórica con relación a ese fenómeno que nosotros o que es también de nuestro interés. Entonces, en ese mismo planteamiento del problema, con esos antecedentes investigativos, como lo veíamos cuando hablábamos de planteamiento del problema, es lo que facilita que nosotros observemos, identifiquemos y miremos ciertos asuntos de ese fenómeno. Entonces, teóricamente, nosotros estamos visualizando el fenómeno y cuando vamos al fenómeno, nosotros tenemos que, ¿qué?, observarlo, medirlo, cuantificarlo y verificarlo. Y es ahí donde nosotros estamos hablando del segundo nivel, que se trata del constructo y la observación. Entonces, específicamente, cuando hablamos de ese primer nivel, que es teoría-hipótesis, estamos hablando que nosotros trabajamos a partir de la teoría. Es decir, teóricamente ya se nos está diciendo probablemente qué pudiéramos esperar de un fenómeno determinado que vamos a investigar. Y es por eso que nosotros terminamos hablando de unas hipótesis, es decir, de unos enunciados que establecen relaciones entre dos o más constructos o dos o más variables. Entonces, teóricamente vemos el fenómeno o ya teóricamente nos están diciendo algo de ese fenómeno de nuestro interés, entonces lo estamos entendiendo desde un marco teórico y tenemos que hipotetizar de ese fenómeno y ya nos vamos para el nivel 2, que es constructo-observación, es decir, la teoría me está indicando algo de ese fenómeno, pero el investigador va a un nivel 2, es decir, va a ir a observar, a medir, a cuantificar y a verificar ese fenómeno. Entonces, por eso nosotros decimos que en este segundo nivel es cuando el investigador reúne datos para probar sus hipótesis. ¿Esto qué significa? Él va a poner a prueba eso que la teoría dice que le pasa a ese fenómeno. Y es ahí donde define la manera como él va a reunir esos datos para poder decir si teóricamente lo que se dice teóricamente, pues sí corresponde a lo que él va a encontrar.